Hola, en el encuentro pasado concluimos la exposición teórica de los fundamentos del tema número 2 de cinemática. Con el encuentro de hoy vamos a comenzar un ciclo de resolución de problemas referidos a este tema. Y para comenzar vamos a resolver el problema número 1. Dice así: un punto recorre la mitad del camino con velocidad v0, la parte restante la hace a una velocidad v1, la mitad del tiempo, y a la velocidad v2 el trayecto final. Determinar la velocidad media del punto durante el recorrido. Pues bien, para resolver este problema vamos a apelar a la ayuda de un gráfico de velocidad contratiempo. Los gráficos de velocidad contratiempo nos ayudan a resolver estos tipos de problemas porque en él podemos visualizar mejor las relaciones que hay entre las magnitudes y de esta manera hacer un mejor uso de los datos o información que nos da el problema. Vamos a fijarnos en este primer gráfico que tenemos aquí, gráfico de velocidad contratiempo, que describe el movimiento del punto en cuestión. El problema nos dice que el punto se mueve la mitad del recorrido con velocidad v0, y aquí podemos ver la velocidad v0 constante. Después dice que la otra mitad la hace a dos velocidades. Una primera parte, la primera parte del tiempo con velocidad v1 y la segunda parte del tiempo con velocidad v2. Hay que decir de los datos del problema que el tiempo t1 a velocidad v1 es igual al tiempo t2 a velocidad v2. Y vamos a ver este segundo gráfico que está aquí, que nos aclara con mayores datos el gráfico que acabamos de ver. Pues bien, aquí tenemos el segundo gráfico y vemos que está coloreado de carmelita el área bajo la curva de velocidad v0, coloreada de verde el área bajo la curva de velocidad v1 y coloreada de azul el área bajo la curva de velocidad v2. Hay que tener en cuenta aquí un concepto fundamental, y es que el área bajo la curva en un gráfico de velocidad contratiempo es numéricamente igual a la distancia recorrida, y precisamente eso es lo que hemos representado aquí. Aquí tenemos el área número 1 de color carmelita, que es equivalente a la distancia que recorre el cuerpo a velocidad v0 y le llamamos distancia t1, distancia 1. Como todo proceso o fenómeno ocurre en un tiempo, podemos llamar al tiempo en que el móvil o el punto se mueve a velocidad v0, ese tiempo le vamos a llamar t sub 0. Y análogamente, el tiempo en que el cuerpo se mueve o recorre la distancia 2 le llamamos t1, y el tiempo que recorre la distancia 3 le llamamos t2. De los datos nos dicen que el tiempo t1 es igual al tiempo t2, y al tiempo en que se recorre la segunda mitad a todo este tiempo, que es la suma de t1 y t2, vamos a llamarle tiempo restante y lo vamos a denotar con la letra tr o t sub r. Hay que decir también que el tiempo total, que es el tiempo durante el cual se mueve el móvil, se mueve el punto, se compone de dos tiempos referidos a los tramos de las velocidades. Uno es t0, el tiempo velocidad v0, el tiempo t1, que es el tiempo en que se mueve con velocidad v1, y el tiempo t2, que es el que se mueve a velocidad v2. Habíamos dicho que t1 es igual a t2 y por tanto t1 es igual a t2 y es igual al tiempo resultante en t2. De tal manera que usando esta expresión podemos escribir el tiempo total como la suma del tiempo en que se recorre la primera mitad de sub 0 más el tiempo restante, que es el tiempo en que se recorre la segunda mitad. Pues bien, aclarado el concepto de que el área en un gráfico de velocidad contratiempo es equivalente, es numéricamente igual a la distancia recorrida, vamos a pasar a un segundo concepto o idea fundamental para poder resolver estos tipos de problemas relacionados con velocidad media. Y es el significado físico de la velocidad media. ¿Qué significa la velocidad media?
Para eso vamos a hacer la siguiente suposición. Supongamos que usted es el punto material y se mueve en un auto de la misma manera que lo hace el punto. Primero lo hace a una velocidad v0, después lo hace a una velocidad v1 y finalmente lo hace a una velocidad v2. De aquí surge un interrogante. ¿Sería posible moverse todo el tiempo con una misma velocidad y recorrer la misma distancia del problema en el mismo tiempo? Pues la respuesta a esa pregunta es afirmativa. Sí, usted se puede mover todo el tiempo a una misma velocidad y recorrer la misma distancia y hacerla en el mismo tiempo. Pues precisamente esta velocidad es la velocidad media y este sería el significado físico de la velocidad media. Vamos a analizar este esquema que tenemos a la derecha y aquí tenemos una igualdad, lo estoy señalando con el cursor, con signo igual en el centro, en el medio, que nos dice que la magnitud que aparece a la izquierda es igual a la magnitud que tenemos a la derecha. ¿Y qué he representado aquí? Aquí he representado el área bajo la curva de velocidad contra tiempo. Y el área bajo la curva de velocidad contra tiempo no es más que la distancia recorrida en el tiempo analizado, en el tiempo total. Esa área se puede subdividir a su vez en tres áreas. Un área coloreada de carmelita, un área coloreada de verde y otra coloreada de azul. De tal manera que el área carmelita representa la distancia 1. El área verde representa la distancia 2 y el área azul representa la distancia 3. Y por tanto la suma de estas tres áreas es la distancia recorrida en total. Y tenemos que esta distancia recorrida es igual a la velocidad media por el tiempo total. Y como ya hemos dicho, el área bajo la curva en un gráfico de velocidad contra tiempo es la distancia recorrida. Por tanto, aquí tenemos del significado físico de la velocidad media, tenemos la distancia recorrida. Y analizando estas igualdades en estos esquemas que tenemos aquí, podemos escribir algebraicamente las expresiones que nos ayudarán a resolver el problema. Pues si la distancia 1 se hace a una velocidad v0, podemos escribir que esta distancia es v0 por t0 más la distancia 2 se hace a una velocidad v1, podemos escribir v1 por t1 y la distancia 3 se hace a una velocidad v2 y podemos escribir v2 por t2. Y obviamente esto es igual al producto de velocidad media por el tiempo total, que habíamos dicho que el tiempo total es la suma de todos los tiempos o la suma de t sub 0 más tr. Pues usando esta igualdad podemos escribir esta expresión en el miembro izquierdo de la siguiente manera: v0 t0 más v1 tr partido 2 más v2 tr partido 2 igual a Vm por T total y V0 T0 más Tr partido 2 que multiplica a V1 más V2 igual a Vm T total. Pues bien, en esta expresión tenemos la velocidad media y podemos despejarla pudiendo escribir lo siguiente: v0 t0 más tiempo restante partido 2 v1 más v2 partido tiempo total, y el tiempo total es esta expresión que tenemos aquí, sería t0 más tr. Esto lo podemos escribir de la siguiente manera y explicaremos más adelante por qué. Podríamos escribirlo así: v0
partido 1 más T sub R partido T sub 0, que no es más que dividir V0 T sub 0 dividido por T sub 0 más TR, más V1 más V2 dividido por 2 que multiplica a 1 más T sub 0 dividido por T sub R. Y vamos a analizar la expresión que obtuvimos de la velocidad media. La velocidad media nos ha quedado en función de una fracción, y esa fracción es la relación que hay entre el tiempo restante y el tiempo inicial o T sub 0. De tal manera de que si encontramos una expresión algebraica que nos dé este resultado, el resultado de la fracción, el resultado en función de datos del problema, podemos ya hallar la velocidad media. ¿Y de dónde obtenemos la información, el resultado de la fracción de T sub R partido T sub 0? Pues nos apoyamos en uno de los datos que nos da el problema. Nos dice que la primera mitad se recorre a una velocidad V0 en un tiempo T0, y la segunda mitad se recorre a una velocidad V1 y después a una velocidad V2, y todo ese tramo en el tiempo restante. De aquí que esta expresión, la primera mitad sería V0 T sub 0, sería igual a la distancia que recorre el cuerpo en la segunda mitad, obviamente es la mitad del trayecto, sería igual, que es todo esto, a TR partido 2 V1 más V2. Y de aquí podemos hallar la expresión T sub 0 partido T sub R, que sería igual a V1 más V2 dividido por 2 V sub 0. Y aquí tenemos ya el resultado de la fracción que estábamos buscando y queda expresada en datos del problema ya conocidos. Y por tanto, sustituyendo esta expresión aquí, podemos dar el resultado de nuestro problema. Por tanto, podemos escribir Vm sería igual a V0 dividido por 1 más 2 V0 V1 más V2. Hemos sustituido el resultado aquí, más V1 más V2 dividido por 2 que multiplica a 1 más V1 más V2 partido 2 V0. Y resolviendo, podemos escribir Vm sería igual a V0 que multiplica a V1 más V2 dividido por V1 más V2 más 2 V0. Y aquí a su vez podemos escribir 2 V0 que multiplica a V1 más V2 partido 2 que multiplica a 2 V0 más V1 más V2. Cancelamos el 2 con el 2 y vemos, fíjense bien, que esta fracción es idéntica a esta fracción que nos queda aquí. Y por tanto podemos sumarla y escribir Vm como el duplo de esa fracción, sería Vm igual a 2 V0 que multiplica a V1 más V2 partido 2 V0 más V1 más V2. Y aquí tenemos expresada ya
la velocidad media en función de los datos del problema y por tanto esta es la solución buscada. Pues bien, hemos concluido este ejercicio y este encuentro y nos veremos en el próximo encuentro. Hasta luego.